Bienvenidos como cada jueves aquí a nuestro ratito después del curro, el podcast bueno donde hablamos un poco de juegos y hablamos un poco con profesionales del sector, ya sean autores, ilustradores o el rol que ocupen en toda la cadena, ¿no? Espero que vaya todo bien. Hoy tenemos un programa muy relacionado, bueno, más bien con programa, una entrevista muy relacionada con un juego cargado de historia y quiero aprovechar 2 minutitos para hablar de unos juegos que, bueno, cuando empecé en esto del podcast, septiembre del año pasado, bueno, vi unos juegos que me gustaron y los fui a comprar y les dije a la tienda, oye, pues me los quiero llevar para hablar de ellos en un podcast. Y me dijeron, ¿para hablar de ellos en un podcast? Sí, un podcast de juegos y tal. Y me dijeron, pues entonces toma, llévatelo gratis. Y dije, no, ya sabéis que, bueno, hasta el momento, pues no le he pedido ningún juego a ninguna editorial, porque no voy a hacer publicidad de ese tipo. Y me dijeron, llévatelo gratis. Y digo, no, hombre, que los pago, si total tampoco era mucho. No, hombre, toma. Bueno, pues fijaros que me dieron, son dos barajas, estas que estáis viendo aquí, 2 barajas de cartas, así es que no es más. Me dieron las 2 barajas de cartas. Y a día de hoy todavía ni he publicado una foto, ni he hablado de ellos nunca. Entonces, a ver, me sale un poquillo mal. ¿Me los dieron porque quería? Sí. Tampoco estoy en la obligación de hablar de ellos, ¿no? Pero bueno, quiero hablar de ellos porque, bueno, son unos juegos de cartas que a cargo de la editorial Ciudades en Juego, ¿vale? Que os podéis meter en la página web ciudadesenjuego.com y veréis todos los juegos que tienen, todos con carga histórica, ¿vale? Y recurrí a ellos porque los juegos con carga histórica me gustan, ¿vale? Antes que jugar fantasías de orcos y demás, que eso ni me va ni me viene, prefiero jugar un juego con carga histórica. Entonces, ¿por qué recurrí? Precisamente porque tienen una baraja de cartas que se llama Al-Ándalus, ¿vale? Pues por eso recurrí. Y ya, pues el otro que me dieron es las 7 familias reales de España, ¿vale? Que es un juego también de cartas. ¿De qué va el juego? Bueno, el juego realmente como tal, para los que sois jugones, va de unir parejas. Va del 1 con el 1, el 2 con el... va de unir parejas. Así que un juego de cartas, yo de estos de niño pues tenía, de unir la Minnie Mouse con Mickey Mouse y esas cosas. Pero la carga histórica que tiene el propio juego es lo que merece la pena, o lo que hace que merezca la pena comprarlo, personajes históricos, historia por detrás te va contando la historia del propio personaje, de la carta, ¿vale? Y luego las ilustraciones, pues, oye, me gustan, ¿vale? Estoy ahora mismo mostrando en pantalla, por si alguno que nos está escuchando tiene interés, las cartas del Al-Ándalus. Coño, que yo que soy de Córdoba, que menos que tenerlo, ¿no? Entonces, por eso. Es que, y las reglas de juego son estas. Reglas de juego. Cada jugador recibe 7 cartas. Las cartas restantes se dejan en el mazo sobre la mesa. Los jugadores intentan conseguir las cartas que les faltan de sus adversarios para completar una o más familias. Punto. Dime tú. Entonces, como juego, bueno, vamos a ponerlo como juego entre comillas. Pero como carga histórica, súper interesante. Para llevarlo a la aula, si eres profesor o maestro o lo que sea, y tienes alumnos y quieres que los chavales aprendan, súper interesante. Entonces, voy a dejar por aquí la web esta de quién se encarga de esto, ¿vale? Que es Ciudades en Juego, que son los que me lo regalaron. Pues mira, vamos a hablar de ello un poquito. Ciudades en Juego, ya digo, ¿vale? Y ya digo, carga histórica, juegos con carga histórica, no tiene más. Y la entrevista de hoy, vamos a hablar de carga histórica y luego un ratito con los 15 minutos con Bea, que nos va a contar, pues, unas cosas sobre el juego de Undaunted, que está ahora tan de moda, y el Lord of Waterdeep, ¿vale? Así que nos vamos para la entrevista.
Un agujero en la calle del pez que casi llega al infierno. ¿Sucede algo? Su Majestad no durmió anoche en palacio. La pasada noche Su Majestad se fue de putas. ¿Qué me dice? Quiero ver a la reina desnuda. Este cuerpo se merece otra suerte. ¿Quieres decir marido? Válgame Dios, quiero decir mejores amantes. ¿Te parece poco el rey? No puede ser, al rey lo han endemoniado. Lo han pasmado, anda como pasmado. El rey está loco, dice que quiere ver a la reina desnuda. Pobre marido mío. Tú en mi caso, ¿qué harías? Quiero que evitéis que el rey duerma con la reina. Al menos mientras no llegan noticias de la flota y la guerra de Flandes. ¡Dejadme pasar! ¡Soy el rey! Así como todo tipo de extrañas señales en el firmamento, quién sabe si diabólicas, han ocurrido esta noche en esta viña. Siento haberte hecho esperar. Ave María Purísima. ¡Santo Dios! Podemos consentir que los hombres gocen del placer carnal, pero las mujeres deben ignorarlo. Que Dios me castigue si me equivoco, pero ese fraile no cree en Dios. ¿Qué dice, padre Almeida? Bien, pues hoy estoy aquí, ha venido a vernos después del curro, Iván Notario, que muchos seguramente ya lo conocerán por juegos como por ejemplo Mar Rojo, y él que está ahora mismo, que se ve mucho por las redes sociales, Rey Planeta. Gracias Iván por venir aquí a esta sesión después del curro. Bueno, en primer lugar, gracias a ti por darme la oportunidad de hablar contigo y bueno, y a todos los que nos escuchen. Sí, sí. Lo primero que quiero decir... Dime. Es, bueno, un poco la génesis del Rey Planeta, si te parece. Claro. Mira, el Rey Planeta surge hace 8 años, realmente, entre mi hermano y yo, que bueno, somos un poco los que hemos movido esto. Pues mi hermano tiene la idea de hacer un libro, un osprey, un librito esto de temática militar, histórico. Tú ya publicaste un libro sobre los tercios españoles, ¿no? Exacto. En 2012 era, ¿no? Exactamente, esa es la génesis. Mi hermano tuvo la idea, contactó con Osprey y bueno, salió un libro, bueno, tipo Osprey, de divulgación, no es nada académico, pero es un libro de divulgación, ¿no? Que habla de los tercios. Y allí, pues, en ese momento vimos que es una historia, yo creo que muy apasionante, y dio rienda a enlazar con otra pasión nuestra, que son los juegos de mesa, Wargames, en este caso. Y vimos que había un tema, una temática que no estaba muy tocada en aquel entonces, y hoy tampoco, en realidad, sobre los tercios, la época de los tercios, el Renacimiento barroco, hasta la Ilustración, ¿no? Y eso ha ido evolucionando, y teníamos un prototipo de juego, y a raíz del confinamiento, bueno, el famoso confinamiento debido a las circunstancias que todos sabemos, vimos que quizás un juego de temática de solitario, pues que nunca viene mal, ¿no? Principalmente por el confinamiento, ¿no? Pero también porque sabes que a ciertas edades pues ya nos cuesta más quedar con la gente, no tenemos tiempo, los fines de semana, la familia, y los juegos solitarios hoy en día son cooperativos también, son un tema interesante, ¿no? Está bien quedar con los amigos para jugar, pero también tener la oportunidad de jugar solo, en modo solo, pues es interesante.
Sí, es justo eso que dices, es una de las cosas que yo cada vez me doy más cuenta con la gente cuando la sigo y demás y veo sus comentarios y tal. Aparte de este año que nos ha tocado vivir, el tema solitario va a eso. Este año ha sido un poco obligado, no lo han metido ahí por calzador o te habituaba a los juegos en solitario o ibas a jugar poco y luego... lo que tú has dicho, ya pues a cierto momento pues a lo mejor es más difícil quedar o dices, me apetece jugar a algo, pero tiene que ser solo. Y sí que el solitario, pues te quita un poquillo ahí ese mono, por así decirlo. Exactamente. Y bueno, lo que te decía, el Rey Planeta sí se gestó como, del primer momento, como solitario, cooperativo, por supuesto, porque tiene su gracia jugar a dos. Si alguien no lo sabe, que creo que con el spameo brutal que hago, el Rey Planeta se trata de un rey, o sea, gestionar la vida del rey. Y como tal, pues tiene su válido, su primer ministro, ¿no? de entonces, que entre los dos se dedican a gobernar un imperio y la vida privada del monarca. Y yo creo que ahí un poquito está la gracia. Insisto también, yo no he venido, bueno, ni mi hermano tampoco, yo hablo por los dos, ¿no? A revolucionar el mundo del panorama de los juegos de mesa, no, o sea, está prácticamente todo inventado, ¿no? Ahí en este mundo, ¿no? Siempre podemos ver un poco de novedad, un poco de sorpresa, pero en general está todo inventado. Y yo no vengo tampoco, ni mi hermano, a revolucionar aquí el mercado. O sea, que nadie se espere, ¡ostras, han inventado la pólvora! No, es un juego que bebe de muchos otros juegos, un juego sencillo que yo creo que la gracia es esa. Te metes en la piel del monarca para lo bueno y para lo mejor, porque para algo es el monarca. Sí. En este juego, por ejemplo, tú eliges la amante que tiene. Igual que no puedes elegir el general que manda el ejército de Flandes. Bueno, puedes elegirlo, pero bueno. Tú te dedicas sobre todo a la gran política. Tú te dedicas a decir en qué campaña militar me involucro o otras cosas importantes como si hago la paz con tal país o invierto en las colonias americanas, pero también tiene la parte de, bueno, tengo que ir a los toros. Felipe IV en este caso, el que representamos, era un fanático de los toros y de las mujeres, de la vieja escuela. Un personaje, bueno, hoy en día sería un torrente el de la película. Sí. Sería algo así, ¿no? Y él se dedica también a buscar sus amantes. Tiene el riesgo de que, por ejemplo, puede, hablo entre comillas, echarse de amante a la mujer, a la esposa del duque de Albuquerque. Claro, esto le va a proporcionar un punto de felicidad, por de alguna manera, pero también le va la enemistad de uno de los nobles más poderosos de la época. Y todo eso es lo que tiene que gestionar el jugador. Entre comillas, el vicio y la virtud. Sí. Que, por cierto, este juego tampoco pretende ser un tratado de historia, pero la vida de Felipe IV es muy, muy interesante. Como yo... Vale, nace todo a raíz del libro de Osprey, que se llama Los tercios españoles. Mira, voy a compartir pantalla pues para que los que nos estén viendo que puedan saber un poco la carátula del libro y demás, ¿vale? Ya, además ya podéis comprarlo que ya no hay royalties, o sea que ya no gana un duro. Aquí está el libro, Los tercios españoles, 1536 a 1704. Más o menos, bueno, aquí pone el número de páginas, es pequeñito, son 50 páginas. Voy a hacer un poco de publicidad ya que estamos. Sí, hombre, es tu momento, claro. Fue el más vendido del 2012. Categoría de Men Hombres en Armas. Fue en su momento del año el más vendido. Es que es increíble. Osprey, podemos hablar que tiene una línea de unos 800 libros y no había un libro dedicado a los tercios. Nacionalismos apartes, quitamos un poquito el tema nacionalista, que hay algo también en la historia de los tercios. Los tercios es una unidad militar que evidentemente, como hecho histórico, merece su lugar en la historia y en este caso en la literatura de Osprey, ¿no? Y otro hueco que hay, y la virtud de mi hermano de verlo, no había nada de específico de los tercios. Había de las tropas SS de los países del este, perfecto, un tema apasionante. De las colonias portuguesas, sí que son temas interesantes, pero en concreto sobre los tercios. Sí, pues los tercios supusieron un antes y un después con respecto a la forma de batallar en diferentes gobiernos, ¿eh?
Sí, por supuesto. En su momento fue la revolución militar de la época. Bueno, pues para ubicarnos un poco en la historia, ¿vale? Entonces tenemos aquí el libro, para los que nos estén escuchando, Los tercios españoles, y lo podéis encontrar en la página de Osprey. El tema central que nos reúne hoy, el Rey Planeta, nos lleva precisamente a la historia de Felipe IV, en 1600, que voy a poner por aquí la portada del juego, pues para que los que nos vean más o menos la ubiquen y sepan de qué juego estamos hablando. Voy a mostrar la siguiente imagen del tablero central, pues para que, lo dicho, para que los que nos vean vean el mapa que se van a encontrar. A lo mejor, no sé si cambiará algo del diseño, o será este ya el definitivo. Yo entiendo que sí, ¿no? Que este es el definitivo. Sí, bueno, cambia algunas cosas a nivel, vamos a decir, táctico de juego. Hemos desplazado unas casillas, pero vamos, sí, ese es el... Sí. Esa es la versión... Sí, ese va a ser el tablero. Perfecto. Como verás, bueno, hay dos mapas, un mapa americano y otro mapa africano. Sí. Toda la gente nos dice, ¿cómo has hecho así el mapa y tal? Es que hay que tener en cuenta que el juego es muy temático, para lo bueno y para lo malo. Habrá gente que no le guste, por supuesto. El juego no se trata de... realmente no es un wargame como tal, mezcla un poco. Estamos jugando con el wargame, obviamente, porque llevaremos a cabo pues todo ese nivel de conflicto entre países, pero también lo que tú has dicho, hay que lidiar con las redecillas internas de palacio, buscarle eso, sus queridas al rey y este tipo de cuestiones, ¿no? Fíjate que el mapa, el centro es España. Sí. ¿Eso quiere decir, qué quiere decir eso? Que estamos viendo los ojos del rey. O sea, no es un juego sobre la Europa del siglo XVII. No es eso. No es un juego sobre el Imperio Español, tampoco. Es un juego sobre Felipe IV. Eso hay que tenerlo claro. O sea, quien lo compre, pues si lo compra alguien, esperemos. Que sí, claro. No es un... Ya te digo, no es un tratado de historia, no es un juego sobre la guerra del siglo XVII. Es un juego sobre un rey y su época. Sí. Y como tal, hay que ver los ojos del rey viendo España. Y según abre el tablero, lo primero que va a ver, sus dominios, efectivamente. Y luego, bueno, importante el tema de los minimapas de América y de África. Sí. Que hay gente que dice, ¿por qué no le habéis dado más importancia a los mapas americano y africano? Es que la importancia que tenía para el rey. Puede ser el continente más grande, más extenso, con más recursos. Pues esa es la importancia que tiene a la vida del monarca. Y sin embargo, España, claro, está sobredimensionada en esta importancia de, insisto, un juego de un rey, no. Y bueno, un rey en su época. Hay que tener ese punto de vista presente. Sí. Voy a seguir mostrando porque aparecen ya por aquí imágenes de algunas cartas, de personajes que constituirán las cartas. Y bueno, sí que me gustaría un poco que nos comentara sobre el tema de la simbología, es decir, estos elementos, estos iconos que aparecen aquí, cómo se utilizarán las cartas, un poco que nos detalles, no todo, pero más o menos para que nos hagamos una idea de cómo funciona. Bueno, yo insisto, siempre es un juego bastante temático, ¿no? Entonces, hay una serie de notables y dentro de la categoría, las cartas representan a los notables y hay 3 grupos de notables, que son los nobles, políticos, militares y economistas de la época. Luego estarían los genios. Genio es un apelativo de la época, ¿no? Que son los artistas. Y luego las damas. Esos son los notables del juego. En este caso son las cartas de los nobles, los políticos y militares. Como ve, bueno, yo creo que los símbolos son bastante indicativos, ¿no? Ese que están marcando ahora es el valor militar del noble. Ese sería el valor político. Y este el económico. Exactamente. Bueno, de gobierno, lo hemos llamado de gobierno. Aunque según la versión del juego, hay bastantes prototipos, ha tenido diversos nombres, pero ahora mismo es valor de gobierno, sí. Claro, sí. Por ejemplo, aquí tenemos uno que militarmente pues no tiene ningún valor, no tiene poder, pero económicamente tiene bastante poder con respecto a esta otra carta, por ejemplo, de Medina Sidonia. Claro, perfecto. Cada noble tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Como toda la vida. Por ejemplo, Medina Sidonia es corrupto. Ves que tiene buen factor de político, de aquí, gobierno, pero es corrupto, con lo cual te va a robar. Depende del juego, pero te puede robar dinero. Así es la vida. Sí. Bien. Vemos que la corrupción no es de ahora, es un invento bastante antiguo. Y ahí tenemos a Gaspar de Guzmán, bueno, el famoso conde duque. Sí, Duque de Olivares. Sí.
Hay gente que nos ha dicho que os habéis equivocado, que habéis metido 2 Gaspar de Guzmán. No, es que no es el mismo. Ya veréis que en el juego hay 2 Gaspar de Guzmán, pero no tienen nada que ver. Son dos nobles de la época totalmente distintos. No es un error, ¿eh? Ya veréis que no es un error. Me parece muy bien que vaya con esa carga histórica porque a mí me gusta jugar, pero todos los juegos que a la parte pueda aprender algo, que considero que son mucho más, más interesantes que un juego de por sí de normal. Y aquí en esta otra imagen aparecen pues las fichas o los tokens, como los queramos llamar, que iremos plasmando en el tablero, ¿no? Y que también tienen pues eso, pues los nombres de los nobles que tú acabas de comentar ahora mismo, tanto españoles como de otros países. Es así, lógicamente, ¿no? La mayor parte son españoles, ¿no? De los nobles, pero como bien has dicho, también hay nobles militares, en este caso, de otras potencias, ¿no? Cabe destacar, por ejemplo, Condé, que es una figura muy interesante, es el príncipe de Condé, el vencedor de Rocroi, la batalla de Rocroi, un noble francés que efectivamente que está en los dos bandos, es español y a su vez es francés. Porque, bueno, es una historia apasionante, se rebeló contra su rey, contra Luis XIV, pasó al servicio, fue el vencedor de la batalla de Rocroi con las tropas francesas, y años después conquistó Rocroi con las tropas españolas, con el mando de las tropas españolas. Fíjate que, ¿no? Que la vida, como dice la canción, te da sorpresas, ¿eh? Sí. Oye, ¿y estos personajes, estas fichas de personajes, se inician ya en el montaje inicial en el tablero o van apareciendo conforme salen las cartas? No, lógicamente hay 3 escenarios de juego. Los años Milagro, que es la primera parte del reinado, más o menos hasta el fin de la Guerra de los 30 años, y luego los años, vamos a decir, horribles, que es desde 30 años, final de 30 años, hasta el final del reinado de Felipe IV. Y claro, tú despliegas según el escenario unos líderes u otros, y el resto te van viniendo pseudo-aleatoriamente por cartas. Tú tienes una capacidad de decisión, porque claro, el rey lógicamente puede decidir nombrar un ministro u otro, ¿no? O un general u otro, pero hay veces que te va a venir forzado por la situación. Y sin embargo, los líderes extranjeros, como rey de España, no tienen ningún control. Te van a salir los que toque. Salen entonces, es decir, el mazo no tiene ningún orden a la hora de barajarse, de forma que lo hagan cada partida completamente diferente, ¿no? Bueno, voy a entrar un poco en el sistema de juego. El juego sería por un mazo de eventos, ¿no? Hay un mazo de eventos, que son las cartas que van a ir dirigiendo el juego, y luego hay diversos mazos distintos de los nobles, ¿no? Los mazos son independientes. Tú despliegas tus nobles y luego empiezas a jugar con el mazo de eventos. Vas sacando eventos uno a uno y lo vas resolviendo. Este juego, bueno, no es que sea novedoso, no es el primero, pero no trae dados. O sea, los eventos se van resolviendo con las mismas cartas del mazo de eventos. ¿Qué significa esto? Que una misma carta en un turno se juega como evento o como acción, lo ¿no? hemos llamado, sí, como prueba de fortuna, ¿no? Para determinar si el evento anterior se produce o no. Vale. Con lo cual conseguimos un mazo totalmente dinámico. Puede ser que en un turno te salga una determinada carta y la juegues como evento o no, o como prueba de fortuna, con lo cual el mazo de un turno a otro es totalmente distinto. Luego, en la parte histórica del juego, significa que vas a tener unos eventos disponibles unos turnos u otros, que luego podrán producirse o no. Por ejemplo, tenemos la Fondée, ¿no? Que es una rebelión nobiliar francesa. Puede ocurrir o no, si te sale el evento o no. Y además te puede ser unos determinados turnos, no todos. Sí, nos ponemos nosotros en la piel del monarca y reescribiremos la historia, que no tiene por qué... Es que fíjate, tú eres rey, pero no eres divino. O sea, a lo mejor se te muere el general de Flandes, del ejército de Flandes. Si te muere porque coge una gripe, entonces, bueno, una peste, cualquier enfermedad, o se cae del caballo. Puede ocurrir, ¿no? Si te muere y es que te trastoca todos los planes. Por ejemplo, el cardenal Infante, uno de los mejores estrategas, hermano de Felipe IV, uno de los mejores estrategas del siglo, ¿no? Iba para monje, pero bueno, al final, cardenal Infante, se convirtió en un general del ejército de Flandes, gobernador. Pues se murió joven el hombre. Con la mala, había ganado la batalla de Nördlingen, había ganado una serie de batallas, Caló, sí, había ganado una serie de batallas muy importantes y se murió de una enfermedad
no demasiado grave, pero se murió. Se le trastocó el hombre todos los planetas. Y en eso, en la parte del juego, que el rey tiene que reaccionar. ¿Y qué hago ahora? Pues qué mala suerte he tenido. Mala suerte. Así es el juego. Claro, claro. ¿Cuántas veces la historia no ha cambiado por un accidente así? Por una cosa que parece nimia o pequeña, pero luego desencadena un efecto mariposa, ¿no? Desencadena una sucesión de acontecimientos que puedes o no controlar. Y eso es, bueno, a mi entender, es una de las fuerzas del juego. Sí, claro, claro. La poca capacidad que tienes tú de control, ¿no? Mira, por ejemplo, Felipe IV le gustaba mucho la cama, por decirlo de alguna manera. Tuvo un montón de hijos, pero un montón, pero al final todos se le van muriendo. Por razones de consanguinidad, de la Casa de Austria. Bueno, fíjate, su segunda esposa, se murió su amada Isabel, se casó con su sobrina. O sea, fíjate, con su sobrina que era menor de edad, bueno, una diferencia de 30 años. Qué barbaridad, ¿no? Los hijos eran consanguíneos. Sí. No llamaban a la edad adulta. Claro. Él no tenía control sobre quién iba. Y una cosa, fíjate, una de las cosas más importantes de un rey es reproducirse, ¿no? Es tener descendencia, si no, el rey no vale para mucho, la verdad. Sí, dejar un legado. Exacto, perdón, oye, es un poco pesado hablando, ¿no? Así que, bueno, pues el rey no pudo dejar un heredero hasta que Carlos, bueno, hasta su heredero, se iba muriendo. Y eso también lo transmite el juego, ¿eh? La desesperación, la pérdida de prestigio que tenía España por no tener heredero varón. En otra época, las mujeres desgraciadamente, contaban menos que hoy en día, bastante menos, insisto, desgraciadamente. Y se iban muriendo heredero tras heredero. La desesperación del rey por tener descendencia. Hasta que al final, bueno, Carlos, el hechizado, no, el futuro Carlos II, fue el único heredero legítimo varón que le sobrevivió. De todos los hijos, la cantidad de hijos, más de 10 que tuvo, solo sobrevivió un heredero varón. Y eso fue a la larga, fue la causante de la guerra de sucesión, bueno, en el principio del siglo XVIII. La importancia de la suerte, ¿no? Vamos a decirlo así, la suerte. No tengo heredero. Es que por mucho que lo intente, en el juego pasa igual, pues tienes acciones de cama que para tener hijos, ¿no? Pero no tienes un heredero. Oye, pues mala suerte. Es que no. Eso se representa en el juego, pero el juego no tiene todo el dominio que quisiera sobre ese evento. Claro. Hombre, llevar sobre un tablero todo tiene que ser bastante difícil y, hombre, la verdad que me lo estás pintando muy agradable y tiene pinta de tener mucha chicha y mucho entretenimiento con respecto a tú mismo, al desarrollo de la historia. Me está gustando lo que cuentas y, bueno, voy a pasar de imagen para que los que nos vean pues, ya puedan aprovechar también y ver algunos de los personajes que aparecen por aquí, como Juan de Austria, bueno. Mira, es que cada personaje es que tiene su historia, es que nos podemos tirar horas hablando, yo soy un pesado hablando, lo siento. Pero no, pero sí me parece súper interesante. Por ejemplo, el cuadro de Antonio Oquendo no es, se supone que es él. La carta es una representación de Antonio Oquendo, pero es una foto del Museo Naval, pero no es seguro que sea él. O sea, y también te puedo decir eso, ¿eh? Hemos intentado ser lo más fieles posible. Ahí te puedo decir que ahí si me dices, ¿ese es Oquendo? Se cree que sí, pero no se puede asegurar, ¿eh? Luego, Isabel Clara Eugenia. Ahí me detengo un momento en ella. Sí, claro. Es uno de los pocos personajes femeninos con poder real, con poder normativo. No es un amante, no es una reina, es una política. Un hecho muy poco común en la época. Insisto, el juego no quiero que peque de, a ver, ¿cómo lo digo ahora? No es un juego machista, ¿eh? Sí. Claro, es que la época de por sí no colocaba a las mujeres en buenas posiciones. Totalmente de acuerdo. En este caso, Clara Eugenia es una excepción. Era la regente y gobernadora de los Países Bajos, de Flandes. A su muerte, Países Bajos, Flandes volvió otra vez a manos del rey, ¿no? Es uno de los pocos personajes que tiene carta como política. Y si te fijas, militarmente hablando, cero. No dirige un ejército. Exacto, pero económicamente sí. Efectivamente, era muy buena administradora. Su muerte, de hecho, produjo un vacío de poder, de gestión importante. Y luego, mira, Juan de Austria, ya me tengo también en él. Sí. Es el hijo bastardo, el hijo de la Calderona, una cantante de la época. Bueno, actriz, vamos a decir actriz, cantante. Y es el único heredero ilegítimo
ilegítimo que tuvo una connotación, tuvo cierta relevancia política. El resto iban para monjes. O sea, el Felipe IV tuvo alrededor de 30 bastardos. Bastardos no es una palabra, en la época no tiene la connotación peyorativa de ahora, ¿eh? Lo digo por si puede sonarnos fuerte, en aquella época no era un término tan peyorativo como puede sonar ahora. Pues Juan de Austria fue un único bastardo que tuvo relevancia política. Fue regente, de hecho, a la muerte del rey. Una regencia, regente de la sombra, vamos a decir. Fue la gran esperanza del final del reinado de Felipe IV. Desgraciadamente, como se comprobó, no estuvo a la altura de las expectativas, pero fue un personaje muy importante. Y como duda, aquí, por ejemplo, Juan de Austria en poder militar, el interrogante, que es porque todavía no estaba decidido. Efectivamente. Bueno, es que aquí hoy en día es muy fácil decir, voy a hablar la guerra de secesión norteamericana. Tú te imaginas que tienes varios generales del sur, ¿no? Sí. Para poner como general en jefe. Hombre, hoy en día vamos a poner a Lee, ¿no? Que sea un general mejor. No vamos a poner a, yo que sé, a Hitler, porque no era el mejor. Eso es lo que este juego queremos evitar. O sea, no voy a poner a Juan de Austria porque sé que es el mejor. Claro, es que Spínola siempre va a ser el general Spínola, es el mejor. Pues le voy a poner directamente, pero el rey no sabía que era el mejor. Hombre, podía suponerlo, imaginarlo, pero luego la realidad era distinta. Y eso Juan de Austria fue especialmente bien amado, o sea, se esperaba, tiene grandes esperanzas de él, el rey Felipe IV, su padre, perdón, y claro, le dio el mando del ejército, pero ¿era bueno o era malo como general? Es que ahí está la duda que tuvo Felipe IV y que tendrá el jugador. Juan de Austria efectivamente no fue un buen general. Empezó muy bien, Valenciennes, una batalla, la ganó porque estaba detrás de Conde, ganó, parecía que iba a ser bueno, pero luego, perdió la campaña de Portugal, fue un desastre fundamentalmente por culpa suya, porque se le fue un poco la cabeza. Pero eso, claro, el jugador, si tiene un general malo, no lo va a poner a posta, ¿no? Claro, pero es que él no sabe si es malo, ¿no? Bueno, me arriesgo, lo pongo, o pongo uno que sé que es un poquito peor, pero que es más, puedo confiar más en él. O me arriesgo a poner este señor que a lo mejor es general. Entonces, claro, cuando juguemos esta carta, por ejemplo, el valor militar de este personaje se desarrolla conforme que como... Sencillo, sacas la siguiente carta del mazo de eventos y si la carta tiene 3 posibilidades, ¿no? Vamos a decirlo, buena, neutro o mala, ¿no? Depende de lo que saque, pues será mejor o peor. Qué interesante. Claro, ¿ves? Es que no queremos un juego determinista que el jugador sepa, bueno, pues pongo a Oquendo, que Oquendo era un excelente marino, y ya sé que va a ganar porque es el mejor. Oye, pero esto le da una variabilidad muy buena, ¿eh? Porque lo mismo he hecho una partida y Juan de Austria un máquina, y lo mismo la siguiente partida no me da una. Efectivamente, de hecho, Juan de Austria tiene 3 fichas de general, con los 3 posibles rangos de valor, de 1 a 3. Pues fíjate, si te sale el general de valor 1, el montón, o el general 3, que es como, bueno, es el Napoleón del siglo XVII. Claro. Eso es un efecto que queremos, en concreto con Juan de Austria, pero hay más algún otro notable que tiene esas características también. Aquí vemos otra serie de cartas de otros personajes. Aparece por aquí Francisco de Quevedo. Bueno, eso es que, Quevedo, hay un hecho que creo que no es muy conocido, bueno, es que no lo he descubierto yo, lo he visto en internet, no creamos. Quevedo dedica más poemas al dinero, más prosa y poemas al dinero que por ejemplo, a la Virgen, ¿no? Eso es rompedor, o sea, es que tenemos una idea yo tenía una idea, bueno, antes de empezar con el libro de Osprey, teníamos una idea un poco, no sé, alejada un poquito de lo que era la vida de entonces, ¿no? Sí. Sí, la Legión tenía por supuesto, su espacio en aquel momento, pero el dinero, como hoy en día, era omnipresente. Claro, y Quevedo le dedica poemas a la inflación, ¿no? Dices, qué tío tan moderno que le dedica poemas a la inflación, ¿no? Una cosa que parece que hemos inventado hoy en día, ¿no? La inflación, no, pues Quevedo ya estaba en él. Oye, y los iconos en estas cartas que cambian, porque estos eran los personajes, ¿cómo los llamaba antes? Los nobles... Sí. Son los genios. Eso, los genios, eso. Y las mujeres en este caso son las damas, ¿no? Bueno, pues mira, en este caso es fácil, ¿no? Vemos el corazón, que es la felicidad que va a dar al rey. Sin embargo, en el costado inferior izquierdo, ves ahí que envuelto en laureles, hay prestigio, ¿no? Claro, le va a dar María de Chirel,
le va a dar mucha felicidad al rey, pero le va a quitar prestigio, porque era la hija de un conde muy poderoso, ¿no? Claro, claro. Amigo, ¿qué quieres? ¿Felicidad a costa de tu prestigio político? ¿O quieres divertirte o más o menos? En fin, por ejemplo, las reinas le dan menos felicidad, pero le dan más prestigio. Isabel de Francia era la hija de un rey de Francia, o sea que prestigio le daba, ¿no? Sí, de Enrique IV. Claro, el prestigio no entendido como, también, ¿no? Como lugar social, sino al ser la hija de un rey de Francia, tenía contactos. No es lo mismo declarar la guerra a tu hija que a la hija del vecino. Claro. ¿Ves que las amantes son negativos, ¿no? Sí. Claro, es que el rey, ahí es el jugador, ¿no? ¿Qué hago? ¿Consigo felicidad y un punto de victoria por ser feliz o punto de victoria por prestigio? En fin, Claro, porque al final del juego ganamos en función de qué, de la felicidad o de los puntos de influencia o qué. Sí, hay unos puntos de victoria que a grandes rasgos se fundamentan en 3 pilares: prestigio de la monarquía, felicidad del rey e ilustración. Ilustración es la vida cultural de la corte. Sí, este icono que aparece por aquí, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Que también va de 1 a 3. Tú eliges, no, puedes elegir, pero en general te vienen dados. Tú puedes meter dinero a la corte para atraer genios a la corte. En fin, es la decisión del rey. Puede acumular puntos por esos 3 factores, no solo la guerra. O sea, queríamos un juego, mi hermano y yo queríamos un juego que no fuera solo... Sí, enfocado en lo militar, exacto. Porque es que pensaba, es que el rey... claro, los wargames generalmente pues son de guerra, evidentemente, si está el nombre. Pero el rey hacía muchas más cosas, ¿eh? El rey se reunía con... Y había reyes que ni de la guerra se ocupaban. Efectivamente. Felipe IV le gustaba, por una parte, dirigir la guerra, le gustaba reinar, gobernar, tal, pero por otra parte se disfrazaba y iba de tabernas, como de corralas, como el que más, ¿no? Bueno, como el que más de la época. De aquella época, sí. Sí, luego aparecen por aquí cartas de eventos, entiendo, ¿verdad? Efectivamente, sí. Esas son las cartas del mazo de eventos. Que nos indican si el evento puede ser positivo, entiendo que con la carita verde, o negativo con la carita en rojo. Exacto. Nosotros podemos usar los eventos, bien como el texto que viene, o bien para realizar las pruebas de fortuna que hemos dicho antes. La carita verde, pues, es mejor que si una carita roja. Sí. Bueno, ahí me puedo tener un momento en Bárbara Van Beck, claro. Que es la famosa mujer barbuda, ¿no? Esa es una enfermedad, ¿eh? No queremos hacer de aquí un chascarrillo, una broma, ¿no? Sí. Bárbara Van Beck fue uno de los primeros casos documentados bueno, la enfermedad tiene un nombre técnico, nosotros lo llamamos mujer barbuda, ¿no? Pues una mujer que ahí donde la ves tuvo mucho éxito a nivel cortesano, vamos a decir, porque era una atracción en fin, hay que entenderlo, de otra vida, ¿eh? Sí, claro, era como la cosa diferente y ya por eso era más atrayente. Exacto, hay que ver una época donde el bufón se hacían gracias sobre él. Hoy en día es impensable, ¿no? Tener en la corte una serie de señores bufones para reírnos de él, ¿no? De enanos para reír con una mujer barbuda. Pero, amigo, es la época, ¿eh? O sea, hay que entenderlo, ¿eh? Si alguien viene con el espíritu del siglo XX a jugar este juego, pues es que, claro, Bárbara Van Beck, por ejemplo, tenerla en la corte, era muy codiciada en la época, ¿no? Pues en este caso te da una acción real extra. Sí, es lo que indica la carta, que es una figura pública exitosa y en la corte pues ganaría un punto en ilustración. Efectivamente, hoy en día sería impensable, ¿no? Que un gobernante se rodeara de personas con esas diferencias para ser más guay, vamos a decirlo, ¿no? Pues en aquella época era común, ¿eh? Pues vamos, a mí me atrae bastante lo que has contado, lo veo bastante inmersivo en la historia y el hecho ese de que que no sabes por dónde te pueden salir las cosas me parece atractivo y no sé, ¿cuándo crees que...? Porque no sé si saldrá a través de editorial directamente en tienda, si saldrá a través de una campaña de crowdfunding. ¿Qué tenéis pensado en ese aspecto? No, va a ser una preventa, o sea... Ni tienda directamente ni crowdfunding, va a ser una preventa. En plan 500 ejemplares. Si se venden 500 ejemplares, que bueno, yo espero que sí, pues el
el juego saldrá. Bueno, va a ser de todas maneras, porque... A mí me ha parecido interesante, sobre todo porque toca algo más que el ámbito de batalla. Yo, ahora que estamos tú y yo solos, te voy a decir un secreto. ¿Sabes? Aquí si quieres tener la mínima relevancia, y no me refiero a relevancia de que me hagan palmas ni ganar dinero, no, de eso no hablamos de publicar, ¿no? Mercado anglosajón. Sí. Es que yo vivo en Francia, yo conozco un poco el mercado francés, conozco también el mercado español, vamos a decirlo, pero si alguien quiere tener la mínima relevancia, hay que hacer el juego en inglés. Español también, ¿no? Va a ser, el primer planeta va a ser en español y en inglés, ¿no? Que ya iremos obteniendo novedades y iremos obteniendo noticias de ver cuándo se abre ese preorden. Y ya te digo, a mí más que me ha dejado ilusionado con el hecho de jugarlo. Fíjate que el primer wargame en el que me he metido fue en el de Carlos Díaz, precisamente por eso, porque no era un wargame típico, sino que tanto monta, pues también tiene mucho contenido histórico, tiene mucha carga y me pareció interesante y me metí y luego ya lo conocí a él y tal, y como persona es increíble. Y ahora he tenido el placer de conocerte a ti, de conocer a Rey Planeta, que bueno, que ya te digo, me quedo con las ganas de saber a ver cuándo empieza a publicarse esto. Bueno, tanto monta, no voy a hacer publicidad porque ya está es un hecho, o sea, no es un... Exacto. Ya se va a publicar. Pero es que es otro juego que ha encontrado un hueco en el juego de mesa de Wargames, los Reyes Católicos. Es que ahora no hay nada reseñable de los Reyes Católicos. A ver, que no es nacionalismo, o sea, no es la patria ni el terruño, no, es que es una época fascinante y no había nada. Bueno, y sería, bueno, es que me puedo enrollar. ¿Y por qué no hay nada? Pues porque, claro, es que no tiene el interés para el público anglosajón, que es el que manda. Ya. Un día me invitas y hablamos de por qué jugamos a lo que jugamos. ¿Jugamos a lo que queremos o jugamos a lo que nos ofrecen las editoriales? No, es que verdad. Es que Sí. Yo a veces me compro un juego y juego a cosas que digo, hostia, la guerra contra los maorís en Nueva Zelanda. Sí que es cierto. Por ejemplo, ¿cuántos wargames hay sobre la Segunda Guerra Mundial? Si es que eso. Por eso digo, ¿jugamos a lo que queremos o a lo que nos ofrecen? Oye, que no es nada malo, ¿eh? Yo soy el primero en jugar a no, pero mundial, mira, te voy a hacer un comentario, una entrevista que hice al ilustrador, ¿no? Al diseñador de Ludonova, que es Ludonova, la editorial de aquí de Córdoba. Sí. Me dijo, porque yo les pregunté sobre si el público de castellano, de habla hispana, era a nivel de venta, si era mayor, igual que internacional y tal. Y me dijeron que no, que el público, los juegos que se vendían en España no eran su mayor número de ventas, que ellos tenían muchas más ventas en el extranjero y por tanto priorizaban sus esfuerzos, tanto de divulgación, marketing y publicidad, todo lo priorizaban en el extranjero porque de allí era donde le venía el mayor volumen de ventas. Que es lógico, es decir, ¿dónde están los que te pagan? ¿Fuera? Pues vamos a enfocarnos hacia el público de fuera, que es los que al final están dando el dinero. ¿Que en el público de dentro pues todavía no estamos muy maduros? Pues mala suerte. Esto es un negocio al fin y al cabo. Y es eso, muchos juegos, ¿de dónde hay que enfocarlos? Si los sacamos aquí, ¿dónde hay que enfocarlos? Fuera. Es un hecho. O sea, no te puedo decir nada porque es un hecho. O sea, todo el mundo lo sabe. Para bien o para mal, ¿eh? O sea, para bien y para mal. Exacto. A mí, una de las cosas que recomiendo mucho es que no nos tengamos ese miedo a comprar un juego en inglés por el hecho de que no lo voy a entender y tal, cuando muchos juegos son independientes del idioma y a lo mejor, oye, lo disfrutaría, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, mira, el último juego que me he comprado en inglés, el Alma Mater, un juego completamente independiente del idioma, que las reglas están traducidas en la BGG, oye, pues, si es que el juego vale la pena, ¿por qué no? ¿Sabes? Que muchas veces nos limitamos solo a lo que hay aquí. Oye, tampoco viene mal leer un poquito en inglés, ¿eh? Exacto. Exacto, si es que es así. O, por ejemplo, otro, el Dominant Species, el Marine. Ese sí que viene con algo de texto en las cartas, pero es que esto es así. Palabras nuevas para ti, pues las lees una vez y ya se te quedará. Si al final te va a servir todo.
Es que a partir de los 40, los menores de 40 no tienen excusa, porque han ido todos al cole con inglés. Pero antes, bueno, había francés, los menores de 40, ala, no tiene excusa. Bueno, Iván, pues darte las gracias por venir a este espacio después del curro y por contarnos pues toda esta historia sobre el juego y sobre cómo inició todo y demás. Y ha sido un placer hablar contigo y estoy encantado. Cuando ya haremos una charlita así de ¿a qué jugamos? Oye, pues bueno, en fin, es un tema que propongo ahí, dejo ahí. Sí. Oye, un placer y muchas gracias a ti por invitarme y dar mi peculiar versión de lo que yo veo en este caso de un wargame, pero bueno, un poco extrapolable a todos los wargames. A lo que me gustaría como jugador, Bueno, pues estamos ya tras este contenido o este programa con carga histórica más bien. Estamos ya ahora para desconectar, vamos a cambiar un poco el chip y nos vamos ahora con Bea, que es nuestra jugona preferida y es la que nos carga de la que nos ilustra. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Bienvenido a los 15 minutos con Bea. Lo bueno que con el paso del tiempo ya tú misma ya te estás creando la sesión. Hola. La verdad que para mí es la sesión favorita del programa, tengo que decirlo. Sí. Los 15 minutos con Bea. Bueno, escucha, te quería preguntar. Cuéntanos acerca del Undaunted, así a saco. A saco. Pues mira, que está por todos lados. Está por todas partes. Hay varias versiones de ese juego, ¿no? La primera vez que lo vi, se lo vi a Karajan. Y cuando lo estaba enseñando, él no dio sus impresiones. Sencillamente dijo cómo se jugaba. Y además estaba en el descanso del trabajo. Y vi el vídeo, me estuve mirándolo. Y dije, este lo quiero. Cuando salga en español, me lo pillo. Porque debe estar súper chulo para jugarlo con el chiquillo. Ya lo estoy jugando sola. Y se lo enseñó siquiera. Claro, es un juego que es para uno o para dos. Es para dos jugadores. Vale, uno contra uno. Pero ya uno. Han sacado 3 adaptaciones para solitario. Yo he probado 2. La tercera no creo que la vaya a probar, porque hay que hacer unas cartas. Y es que a mí, ya empezamos con lo del print and play, que no es print and play, pero es que no me gusta más jugar, y más cuando he probado uno, que es el Automatches, que funciona con los mazos originales. Entonces, claro, es muy bonito. Además es que como es tan bonito, el programa aquel que decíamos de los ilustradores, que me entró por las técnicas porque se explica en 2 minutos. Es que en 2 minutos sí que es verdad que cuando juegas con el solitario tienes cositas más, pero es que se explica en 2 minutos y es tan bonito que para que voy a jugar con un mazo impreso en la... Bueno, sí. Me quedo con ese autómata. A mí eso también me ha pasado varias veces. Y lo estoy jugando en solitario, pero es que llevaré, no sé, 11 partidas o 12. Desde ayer que lo empecé. Es un juego que hay muchos, ¿no? Ya de este tipo. Sí, han sacado, no sé si 4 o 5 con diferentes personajes, ¿no? Y puedes jugar o bien con un cómic, con un personaje de ficción, con un personaje histórico. Es que puedes jugar con lo que sea. Te pueden hacer... Pues eso, yo ahora estaba jugando con Medusa contra el Rey Arturo, que no tiene nada que ver. Sí. Merlín contra Medusa, ya me dirás tú el histórico. Bueno, histórico ni ninguno de los dos. Ninguno. Pero la gente, lo que pasa es que luego fanmade están sacando auténticas salvajadas. Hay por ahí uno con Velociraptor, ¿no? Sí, ese también, ese mola, porque son tres dinos que van por ahí tocándote las narices. Y te van acorralando, atacan en manada. Claro. Cuando no, pues lo mismo, si es que está muy bien simulado. Claro. Está muy bien simulado. Y además el autómata también está muy... La gente que tenga dudas, la verdad es que yo he probado 2. Uno es muy sencillo. En 2 minutos estás jugando, pero tiene lagunas. No están. No tiene lagunas, no, sino que sencillamente sabes que va a atacar o que se va a retraer. Va a maniobrar. Maniobrar es tirarse para atrás. Bueno, maniobrar defensivamente, pero ya lo sabes. Este que estoy jugando, que lo ha hecho además un chaval, ahora no me acuerdo cómo se llama, me va a matar porque estaba hablando con él antes. Y es que no sabes lo que va a hacer, es imprevisible, como un humano. Es decir, te voy a decir una tontería, pero hay partidas que creo que estoy jugando contra mi hijo. Porque no sabes si
si ha atacado, lo normal es con el anterior que se retraiga, se Este igual te vuelve a atacar. Pues estilo me dijo, te pego. Y yo soy muy de, ya que te tengo aquí, te pego 2 veces, yo que me voy a ir. Luego ya me sueltan las niesplas que me quieras soltar. No sé que no tenga defensa, claro. Pero igual es eso, o igual de repente se te va. Dice, ¿por qué se va? Pues porque no tiene nada. Porque has simulado, y además también simulas con fichas, simulas la mano que tiene el otro. Dueta se llama. El chaval se llama Dueta. Bueno, Dueta es el nick. ¿Y qué ha hecho? Ha subido como el modo solitario, ¿no? Entiendo. Sí, lo ha subido. Se ve que ya lo subió hace tiempo y lo están perfeccionando. A la vez. Ha llegado a unos grados de perfeccionamiento muy, muy buenos. De hecho, estaba hablando con él esta mañana porque el rey Arturo se me estaba resistiendo. Le decía, no lo entiendo, no entiendo cómo funciona. Cuando saco Excalibur, porque Excalibur es una leche la que mete, pero hay una carta que te saca Excalibur y luego tú le arreas. Claro, jugando tú, lo tengo muy claro. ¿Qué? Es un tablero, hay diferentes posiciones en el tablero por el que iremos recorriendo, ¿no? 2 bandos. Pero por ejemplo, pegar, la mayoría pegan a cuerpo. Tienes que estar adyacente. Y adyacente, si no hay una rayita, ¿vale? Entre 2 círculos tiene que haber una rayita, que entonces que tienes adyacente. Pero el que pega a distancia pega por color. Entonces tú puedes estar en la otra punta. Si coinciden los colores, te pega. Ya no tiene que ver ni línea de visión ni tonterías de estas. Es muy sencillo. Si yo estoy en el rojo y yo pego a distancia y tú estás en un círculo que haya al menos un color rojo, te pego. Pegar. Entonces tú sabiendo, entonces es como un wargame, porque es un wargame pero divertido, es decir, no es un wargame, igual me van a matar, pero es un... Sí, es un juego de batalla, de lucha, uno contra uno y lucha y punto. Vas, te retraes, además luego tienes ayudantes, ¿vale? Por ejemplo, el rey Arturo, su ayudante es Merlín. Siempre iba con él Merlín en todas las batallas, pues aquí también ayuda. Entonces juegas con más de un personaje. Juegas con un héroe y ayudantes. Hay personajes que no tienen ayudantes. Hay otros que a lo mejor el de Jurassic Park tiene un héroe y 2 ayudantes, que son 2. Los otros dinos. No, mentira, son 3 héroes. Ellos son 3 héroes. Con sus vidas y con todo. Creo que son 3. Vale. Se deja uno. Y las cartas que abre, que levantas, tienen el nombre de uno o simplemente pone cualquiera. Y lo puedes usar para cualquiera. Vale, claro, en las cartas. Para... Ahí está, en las cartas donde están las acciones. Claro, y los valores de ataque, dice, los valores Arturo, de defensa. eso solo sirve para Arturo. Claro, vale. Merlín solo sirve para Merlín, cualquiera. Lo puedes usar para cualquiera. Y luego hay un símbolo que te pone símbolo de ataque, símbolo de defensa, símbolo de da igual. Y tú ya lo usas, me tiro, me salgo, me voy, me quito. Y cuando se acaba el mazo de robar, en teoría, si quedas con vida cada vez que tengas que robar, pierdes 2 de vida. Y el que se quede sin vida antes, pierde. Es decir, que no se va a alargarla, porque si no se acaba, si volvieras a barajar el mazo, no sería eterno. Y sí, como el ajedrez, ¿no? Que sería claro. A mí me aburre el ajedrez, porque que yo me aburro. Pero aquí no, porque aquí cuando se termina el mazo sí que dice robar, porque si tienes que maniobrar, es decir, moverte siempre, obligatoriamente tienes que robar una carta. Uno juega unas cartas, pero tienes que robar una. Si no puedes robarla, porque el mazo se ha agotado, pierdes 2 de vida. Entonces llega un punto que alguien va a morir. Claro. Entonces es que como mucho dura media hora. Sí. Hay una partida que a mí me ha durado 10 minutos porque se han empezado a pegar entre Arturo y Medusa, pum, 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 y joder, Excalibur el uno y la otra con 8 y se han quedado en 10 minutos. Además, uno con 0 de vida y el otro con 1. Es decir, que tampoco es que no. Lo que pasa es que al jugar ya con el automa de Arturo es cuando se me ha hecho la cabeza. No lo entiendo. Es que manejar Excalibur ya es más complicado. Bueno, más complicado, sí, si no... Es que hay personajes que son más complicados llevarlos como automa. Claro, hombre. No luego cómo usarlos como jugador, sino como automa, que es diferente. Claro, cada personaje tiene alguna habilidad aparte, entiendo, ¿no? Claro, tiene una carta que tiene su habilidad y luego tiene X cartas que tienen también sus habilidades, no sus habilidades, sino sus ataques o defensas especiales. Claro. Y luego los demás lo comparten. Hay no sé si habrán un 50 o un 70% de cartas que comparten del texto. Sí. Pero luego hay habilidades, pues por ejemplo, Arturo se referirá a Excalibur. ¿Vale? Pues una carta que le ayuda a buscar Excalibur. Hay otra que también, otras que le ayudan a potenciar. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas tiene cartas que le hacen cambiar su condición, porque tiene una llave enorme, la llave de Alicia, que dice que o bien por una defiende más, y si cambia, ataca más. Pues hay cartas que le dicen, ahora dale la vuelta a la llave, ahora dale la vuelta. Sí. Alicia tiene esas cartas, los demás no tienen esas cartas, y cada uno tiene sus cartas. Y luego, por ejemplo... Tienes que jugar con esas peculiaridades cada vez. Te puedes comprar a lo mejor 2 juegos con diferentes personajes y los unes entre sí, que no hay problema, ¿no? Son autojugables. Cada expansión es autojugable, Paco.
Y además tableros súper chulos que estás jugando pues en un barco o yo he puesto a Arturo y tal jugando en el mapa de Alicia, decía, estuve Rosita y todo. Y luego las ilustraciones son una pasada, son muy bonitas. Sí. Pues vamos, que yo me los voy a comprar todos. ¿Todos? Todos. Bueno, pues ya te preguntaré cuál es al final el personaje que más te ha gustado. A tomar por saco. Los quiero todos. Bueno, te y quería 2 días que llevo jugando, ¿eh? Sí, ¿no? Enganchadísima ese. Te quería preguntar también por el Lord of Waterdeep. Que a ver, te he visto que has subido alguna foto de él. No sé si es que jugamos hace poco, sí. ¿Lo has comprado ahora nuevo o no, ya lo tenías? Lo tengo desde hace 2 años y habré jugado 4 partidas. Pues serás de los pocos que aguanten en tu colección, ¿eh? Pero lo que pasa es que es un juego que se puede sacar a todo el mundo. Llega un punto que ni siquiera hace falta leer, porque tú tienes que poner tu trabajo, tu peón y colocas y recibes un cubito. Llámese clérigo, llámese guerrero, lo que sea. Y luego tienes con esos cubitos que son de colores, ¿vale? Tienes que rellenar unas quests que te dice, pues necesitas 4 negros, 3 amarillos y no me acuerdo y 2 naranjas y 3 monedas de oro. Cuando tengas todo eso, tienes la quest y te dan 15 puntos de victoria. Ya está. Eso está en inglés. Llega un punto que solamente con los colores y sí que hay un texto a lo mejor abajo que te dice, cada vez que vayas a conseguir uno morado, te darán otro. Sí. O cada vez que uno lo consiga, te lo dan a ti también. Sí, pero no es algo difícil. Por lo que me estás contando, no es algo difícil. Luego hay una expansión que tiene 2 módulos, que le añade un tablero más para que haya más oportunidades y jueguen más jugadores. Y luego otro que añade calaveras, que es un poquitín ya de putear. Vale. Vas mandándole calaveras a los demás jugadores y eso ya es más de puteo. Cuéntame de qué va el juego. Si te gusta la interacción no lo metes, si no te gusta y si te gusta lo metes, es como todo. Y si ya es más de 2 jugadores, que a 2 jugadores a mí no me gusta mucho, no sé, a 2 jugadores demasiado lo recomiendas a partir de 3, ¿no? Es que a 2, a ver, estamos en las mismas. Si el juego te encanta porque el tema que es el tema de Dungeons and Dragons, te encanta el tema y te gustan los euros, te va a gustar. A ver, jugar a 2 se puede jugar. Lo que pasa es que hay mucho con el... bueno, y por supuesto la expansión no si vas a jugarlo a 2, porque entonces ya es demasiado. Pero queda mucho espacio abierto. Te dan un peón más. El mismo juego se regula. Es decir, si juegas uno menos te quitas, si no te da. Sí. Pero no es lo mismo con 3 jugadores porque hay cartas de quest que tú le puedes lanzar al otro, ¿no? Porque si tú estás cumpliendo una misión, hay cartas de quest, ¿vale? O sea, cartas de quest no de intriga, que se las das al otro y entonces tiene que hacer una carta de quest malísima que le da pocos puntos, pero es la primera que tiene que hacer, con lo cual no puede hacer las suyas. Le entorpeces. Pues claro, si sois 2, se las vas a dar al otro. Claro. Luego hay cartas de intriga que te dice, elige un jugador y ¿a quién vas a elegir? Y dale un cubito, dale un guerrero. Pues te lo tengo que dar a ti. En la otra manera hay un poco de pique. ¿Por qué no se lo das a él? ¿Por qué no se lo pides? Sí. Es lógico. Y eso lo pierdes a 2. Cuéntame de qué va, de qué nos encontramos en este juego. Pues es una colocación de trabajadores pura y dura y no existen realmente poco más, que luego tienes que cumplir misiones y con esas misiones consigues puntos de victoria. ¿Qué más puntos de victoria? A las 8 rondas, que son 8 rondas que cada vez que pasa una ronda coges 3 puntitos de victoria y los colocas sobre unos edificios, que es otra zona de colocación. Cuando terminan esas 8 rondas, se termina la partida. Realmente es que no tiene nada, es un familiar que no es del todo familiar por el idioma. Sí. Pero vamos, si tú quieres imprimir las cartas traducidas y ponerlas. Sí. Y precisamente no lo he vendido porque en familiares de ese estilo yo tengo muy poquito. Y como es divertido, en casa pues nos reímos, porque le mandas al otro y le dices, ya estamos tocando las narices. Y sobre todo porque no tienes que pensarlo. Y el otro día hacía pues no sé, había como 1 año y 1 año y medio que no salía y prácticamente no tuve que explicar nada. Es muy sencillo. Sí. Y eso está chulo. Estás toda la semana trabajando, que llegues y sueltas un juego, lo pones y tal. ¿Este de qué era? Sí, ya me acuerdo. Espera, sí. Pues Bea, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy. Darte las gracias por eso, bueno, pues por esas recomendaciones más bien, o más que recomendaciones, contarnos a qué juegas, porque es lo que haces, por estos 15 minutitos con Bea. Y gracias por venir aquí al programa después del curro. Y a los que nos están escuchando, pues ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter o Instagram como después del curro. Hasta el jueves que viene
Y nada, buena semana. Adiós. Hasta luego.